Bienvenidos. En este video haremos un viaje al pasado para recordar las telenovelas de los 80 y 90 que marcaron toda una época. Producciones llenas de melodrama, romances y villanos memorables. Acompáñame a revivir esas historias que hicieron historia en la televisión y que siguen siendo parte de la cultura popular. Comencemos. El Maleficio fue una de las telenovelas más impactantes y recordadas de la televisión mexicana, transmitida por Televisa en 1983, con más de 300 capítulos en horario estelar. La historia, creada por Fernanda Villeli y producida por Ernesto Alonso, combinaba el melodrama tradicional con el ocultismo. La trama giraba en torno a Beatriz, interpretada por Jacqueline Andere, una viuda con 2 hijos que se casa con el poderoso empresario Enrique de Martino, encarnado por el propio Alonso. Al llegar a la mansión familiar, Beatriz comienza a descubrir que su esposo no solo maneja negocios turbios y tiene ambiciones desmedidas, sino que además ejerce prácticas con fuerzas oscuras, valiéndose de ellas para acumular fortuna y poder. Poco a poco, la familia entera se ve atrapada en una red de intrigas y sucesos paranormales, con las actuaciones estelares de Norma Herrera, María Sorté y Carmen Montejo, entre otros. Después del enorme éxito con la novela, Televisa decidió continuar con la historia, y en 1986 se estrenó la secuela cinematográfica titulada El Maleficio 2, Los Enviados del Infierno, dirigida por Raúl Araiza y protagonizada nuevamente por Ernesto Alonso, acompañado por Lucía Méndez y Eduardo Yáñez. Aunque ya no fue una telenovela, sino una película para cine y televisión. Los ricos también lloran. Se transmitió en 1979 bajo la producción de Valentín Pimstein, con un guión inspirado en radionovelas cubanas de Inés Rodena. La historia presentaba a Mariana Villarreal, interpretada por Verónica Castro, una joven humilde que, tras quedar huérfana y en la miseria, llega por circunstancias del destino a la vida de la poderosa familia Salvatierra. Ahí conoce a Luis Alberto, el hijo rebelde y conflictivo del millonario patriarca, encarnado por Rogelio Guerra. Su éxito fue inmediato en México, pero lo más sorprendente fue su alcance internacional. La telenovela se exportó a más de 120 países, incluyendo mercados tan lejanos y distintos como Rusia, China y países de Medio Oriente, donde se convirtió en un fenómeno cultural inesperado. En la Unión Soviética, por ejemplo, llegó a transmitirse en 1984 con doblaje al ruso y alcanzó niveles de audiencia nunca vistos, al punto de que las calles quedaban vacías a la hora de su emisión. El derecho de nacer nació de una radionovela cubana, escrita por Félix B. Quegnet en los años 40. Televisa decidió adaptarla en 1981 bajo la producción de Ernesto Alonso, y con un elenco encabezado por Verónica Castro, como María Elena, Humberto Zurita, Ignacio López Tarso, Socorro Avelar, Sergio Jiménez, Erika Buenfil y Salvador Pineda. La telenovela, fiel al espíritu de la radionovela original, se construyó en torno a la tensión entre la rigidez moral, el honor de las familias tradicionales y la idea de que la vida es sagrada desde antes de nacer. De ahí su título y la fuerza simbólica que tuvo para el público. Se transmitió en varios países de América Latina y se convirtió en un referente moral y religioso de su tiempo, ya que abordaba un tema delicado. Quinceañera se estrenó en 1987, producida por Carla Estrada, y es considerada la primera gran telenovela juvenil de México. La historia giraba en torno a 2 adolescentes, Maricruz y Beatriz, interpretadas por Thalía y Adela Noriega, amigas que estaban por cumplir sus 15 años. Mostraba cómo estas jóvenes, llenas de ilusiones, sueños y esperanzas, se enfrentaban a un mundo lleno de tentaciones y peligros que ponían a prueba su inocencia. La fuerza de la telenovela radicó en que, además del romance juvenil, se atrevió a tocar temas que hasta entonces eran casi tabú en televisión,
con un lenguaje fresco que conectaba directamente con los jóvenes espectadores. El elenco reunió a varios actores que más tarde serían grandes figuras de la televisión: Ernesto Laguardia, Rafael Rojas, Sebastián Ligarde, quien interpretó a Memo, un pandillero que se volvió uno de los villanos más recordados por su crudeza, y Nailea Norvind. El impacto cultural fue tan grande que muchos adolescentes de finales de los 80 se identificaron con las problemáticas reflejadas en pantalla. Además, la telenovela impulsó a Thalía y a Adela Noriega al estrellato y definió sus carreras como protagonistas de melodramas. La música también jugó un papel fundamental. El tema principal, Quinceañera, interpretado por Timbiriche, se convirtió en un himno para toda una generación. Rosa Salvaje fue una de las telenovelas más exitosas de finales de los años 80 y una de los grandes fenómenos internacionales protagonizados por Verónica Castro. Se transmitió entre 1987 y 1988 bajo la producción de Valentín Pimstein y rápidamente se convirtió en un clásico del melodrama romántico. La historia giraba en torno a Rosa García, una joven humilde, ingenua y de carácter impulsivo que vivía en la periferia de la ciudad. Su vida da un vuelco cuando conoce a Ricardo Linares, un hombre adinerado interpretado por Guillermo Capetillo, quien, al inicio, se relaciona con ella como parte de una apuesta, pero poco a poco se enamora sinceramente. En especial, destacaban las villanas Leonela e Irene, interpretadas por Laura Zapata y Liliana Abud, quienes se dedicaban a intentar separar a Rosa y Ricardo. El melodrama clásico estaba lleno de enredos, malentendidos, traiciones y reconciliaciones, con un estilo ligero y muy entretenido que atrapaba a millones de espectadores. Rosa mezclaba ternura y picardía, con frases y actitudes que se volvieron parte de la cultura popular. La telenovela alcanzó más de 200 capítulos y se extendió más allá de lo planeado debido al entusiasmo del público. Verónica se transformó en un ícono en países tan lejanos como Rusia, China o Turquía, donde la producción fue transmitida con gran éxito. El extraño retorno de Diana Salazar fue una telenovela transmitida en 1988 bajo la producción de Carlos Telles. La historia comienza en el México colonial del siglo XVII en Zacatecas, donde una joven hija de un acaudalado comerciante, Leonor de Santiago, oculta un don, el cual consiste en tener visiones y telequinesis que delatan sus ojos tornándose amarillos. Enamorada de Eduardo de Carvajal, acepta casarse con él, pero la envidia de Lucrecia Treviño la empuja a delatarla ante el Santo Oficio. La noche del compromiso, los inquisidores irrumpen y, al intentar apresarla, la gran lámpara del salón se desploma por obra de sus poderes. Leonor y Eduardo son capturados y llevados a juicio. Terminarán en la hoguera jurándose amor eterno. Más de 3 siglos después, en 1988, en Ciudad de México, vive Diana Salazar, una joven estudiante que también tiene poderes telequinéticos. A lo largo de la trama, Diana se enfrenta a un destino marcado por la tragedia, los celos y la fatalidad de su antigua condena. La producción se apoyó en efectos especiales innovadores para la época que impresionaron al público y le dieron a la telenovela un toque casi cinematográfico. Su tono gótico y sobrenatural la convirtió en tema de conversación y despertó fascinación en México y en varios países de América Latina donde fue exportada. El pecado de Oyuki fue una de las producciones más ambiciosas y recordadas de Televisa en los años 80, transmitida en 1988 bajo la producción de Lucy Orozco. Se trató de una adaptación de la historieta homónima creada por Yolanda Vargas Dulce, publicada originalmente en la revista Lágrimas, Risas y Amor. Su gran atractivo residía en su ambientación exótica, su fuerte carga melodramática y su mensaje trágico, que la convirtieron en una de las telenovelas más distintas y espectaculares de la época.
La historia estaba ambientada en Japón a principios del siglo XX y seguía la vida de Oyuki, interpretada por Anna Martin, una hermosa joven japonesa cuya belleza y bondad se veían opacadas por el destino. La joven encuentra un rayo de esperanza cuando conoce a Irving Pointer, un pintor inglés interpretado por Boy Olmi, que queda fascinado por su delicadeza y termina enamorándose de ella. Para recrear Japón, Televisa realizó grabaciones en jardines orientales, adaptó foros con escenografías impresionantes y usó vestuarios típicos como kimonos, abanicos y tocados tradicionales, lo que le dio una atmósfera distinta y llamativa frente al melodrama convencional mexicano. El maquillaje y caracterización de Anna Martin, como Oyuki, fueron otro de los grandes aciertos. Su imagen se convirtió en un ícono de la televisión de esos años. Fue ampliamente elogiada, al grado de que ella misma ha declarado que Oyuki es el papel más importante y memorable de toda su carrera. La telenovela fue un éxito rotundo en México y se exportó a numerosos países, ganando reconocimiento internacional por su calidad y originalidad. Alcanzar una estrella se estrenó en 1990 producida por Luis de Llano Macedo y es recordada como una de las primeras grandes telenovelas juveniles que combinaron melodrama con música pop, un formato que más tarde se volvería muy popular. La trama giraba en torno a Lorena Gaitán, interpretada por Mariana Garza, una muchacha soñadora, tímida y de origen humilde que admiraba a Eduardo Casablanca, un famoso cantante juvenil, encarnado por Eduardo Capetillo. Debido a su gran éxito, en 1991 se produjo la secuela Alcanzar una estrella 2, que incluía a jóvenes talentos como Angélica Rivera, Ricky Martin, Pedro Fernández y Sasha Sokol, entre otros. Uno de los mayores legados de Alcanzar una estrella fue que no se quedó solo en la pantalla chica. El éxito de la historia derivó en el nacimiento del grupo musical Muñecos de Papel, integrado por los protagonistas, que grabó discos, realizó giras y apareció en conciertos multitudinarios, mezclando ficción y realidad de una manera novedosa. Dos mujeres, un camino, fue transmitida entre 1993 bajo la producción de Emilio La Rosa y marcó un antes y un después en la televisión mexicana por su enorme éxito y la polémica que generó. La historia seguía la vida de Johnny, un trailero noble y trabajador interpretado por Eric Estrada. Johnny estaba casado con Ana María, encarnada por Laura León, una mujer abnegada, sencilla y profundamente enamorada de él. Sin embargo, durante sus recorridos conoce a Tania, interpretada por Bibi Gaitán, una joven moderna, atractiva y ambiciosa que lo seduce y lo lleva a vivir una doble vida. Alcanzó niveles de rating históricos, al grado de convertirse en uno de los programas más vistos de la década en México y América Latina. La participación de Eric Estrada, estrella hollywoodense, generó gran expectativa, y la dupla de Bibi Gaitán y Laura León atrapó al público. Cada capítulo mantenía a millones de televidentes atentos, discutiendo cuál de las dos mujeres debería quedarse con el protagonista. La famosa Trilogía de las Marías, protagonizada por Thalía en los años 90, es uno de los fenómenos más recordados de la televisión mexicana. Estas telenovelas no solo arrasaron en audiencia en México, sino que se exportaron a más de 150 países, consolidando a Thalía como estrella internacional. La primera fue María Mercedes en 1992. En esta historia, Thalía interpretó a una joven humilde que vivía de vender billetes de lotería en las calles para sostener a sus hermanos después de que su madre los abandonara. Después, llegó Marimar en 1994, quizá la más icónica de las tres, y la que alcanzó mayor difusión internacional. Thalía interpretó a Marimar Pérez, una muchacha costeña inocente y analfabeta, que vivía en la pobreza junto a sus abuelos, en una choza junto al mar. Finalmente, en María la del Barrio, en 1995,
Thalía dio vida a otra joven pobre que vivía en un barrio marginal, recogiendo basura para sobrevivir. Su destino cambia cuando es acogida por el millonario Fernando de la Vega. Las tres Marías compartían la fórmula del melodrama clásico. Una joven pobre y sufrida, llena de bondad, que enfrentaba injusticias y obstáculos, pero que finalmente lograba salir adelante y conquistar el amor verdadero. El gran atractivo estaba en ver la transformación de esas protagonistas, desde la marginación hasta la plenitud. Además, cada telenovela fue acompañada por canciones interpretadas por Thalía, que se convirtieron en éxitos radiales y reforzaron el fenómeno mediático. Gracias a esta trilogía, Thalía se convirtió en un rostro conocido en Europa del Este, Asia, Medio Oriente y América Latina. Nada Personal fue transmitida en 1996 por TV Azteca, bajo la producción de Epigmenio Ibarra y Carlos Payán, y es considerada la primera gran telenovela de corte político y policíaco en México. En una época en que Televisa dominaba el melodrama tradicional, con historias de amor imposibles y villanas clásicas, esta producción rompió esquemas al retratar temas hasta entonces intocables en la televisión abierta mexicana. La historia comienza, donde la joven Camila de los Reyes, interpretada por Ana Colchero, es la única sobreviviente, convirtiéndose en una testigo incómoda de una red que involucra a políticos, empresarios y policías. En medio de este revuelo, aparece el fiscal Luis Mario Gómez, encarnado por José Ángel Llamas, quien al principio es parte del sistema, pero poco a poco se enamora de Camila y empieza a cuestionar su papel, arriesgándolo todo para protegerla. El éxito fue tal que la novela no solo atrapó a los espectadores, sino que colocó a TV Azteca como un verdadero competidor de Televisa en el terreno de la ficción, consolidando una nueva etapa en la televisión mexicana. Mirada de Mujer se transmitió en 1997 y es considerada una de las telenovelas más revolucionarias de la televisión mexicana. Esta historia se atrevió a centrar su trama en una mujer madura que redescubre el amor y la pasión después de haber dedicado su vida entera a la familia. La protagonista era María Inés Domínguez, interpretada por Angélica Aragón, una mujer de más de 50 años que había vivido como esposa y madre ejemplar, sacrificando sus propios sueños por el bienestar de los suyos. Su mundo se derrumba cuando su marido, Ignacio, interpretado por Fernando Luján, la abandona tras más de 27 años de matrimonio para irse con otra mujer más joven, Paulina, personificado por Marta Mariana Castro. Este quiebre personal obliga a María Inés a enfrentarse a sí misma y a replantear su vida. En medio de esa crisis, conoce a Alejandro Salas, un periodista 16 años más joven que ella, interpretado por Ari Telch, con quien descubre un amor inesperado que desafía las normas sociales y los prejuicios de su entorno. El éxito fue inmediato y arrollador. La novela rompió récords de audiencia. La Usurpadora se estrenó en 1998 bajo la producción de Salvador Mejía para Televisa. La trama giraba en torno al clásico recurso de las gemelas idénticas con vidas opuestas, interpretadas por Gabriela Spanik, cuya actuación la catapultó a la fama internacional. La historia comienza con Paulina Martínez, una joven humilde, bondadosa y resignada que se sacrifica para cuidar a su madre enferma. Un día, por azares del destino, se encuentra con Paola Bracho, una mujer idéntica a ella, pero de carácter opuesto, frívola, calculadora y cruel. Paola está casada con Carlos Daniel Bracho, interpretado por Fernando Colunga, y vive rodeada de lujos, pero está aburrida de su matrimonio y busca escapar con su amante. Al descubrir el parecido con Paulina, Paola la obliga a suplantarla en su vida familiar. Paulina se ve obligada a ocupar el lugar de Paola en la mansión Bracho, enfrentando múltiples problemas con la familia y los retos de hacerse pasar por alguien que en realidad es su total opuesto. La telenovela fue un éxito arrasador en México, pero sobre todo en el extranjero.
Se transmitió en más de 125 países y fue doblada a varios idiomas, convirtiéndose en una de las producciones mexicanas más exportadas de la historia. En países como Rusia y China, se volvió un fenómeno cultural, con altísimos niveles de audiencia. El privilegio de amar se transmitió en 1998 bajo la producción de Carla Estrada para Televisa. La trama seguía la vida de Cristina, interpretada por Adela Noriega, una joven sencilla y soñadora que trabaja como costurera en una casa de modas, sin saber que en realidad es hija de Luciana Duval, encarnada por Elena Rojo, una reconocida diseñadora que en su juventud había sido madre soltera y, presionada por las circunstancias, se vio obligada a abandonar a su hija recién nacida. Años después, el destino las reunía en medio de una tormenta de intrigas, sin que madre e hija supieran al principio de su lazo de sangre. La producción fue premiada con varios reconocimientos y alcanzó cifras históricas de rating, superando en ocasiones los 30 puntos de audiencia, lo que la colocó como la más vista en su año. Se transmitió con éxito en muchos países de América Latina y Europa, consolidando su fama internacional. Amor Real se estrenó en 2003, dirigida por Carla Estrada. La novela fue una adaptación de Bodas de Odio, un clásico de los años 80, la cual se desarrolla en el México del siglo XIX, durante la turbulenta época de las guerras de Reforma, lo que le dio un trasfondo histórico inusual en el género. La protagonista es Matilde Peñalver y Beristain, interpretada por Adela Noriega, una joven de buena familia que se enamora del idealista Adolfo Solís, encarnado por Mauricio Islas. Sin embargo, su madre, Augusta, encarnada por Elena Rojo, obsesionada con mantener la posición social y la seguridad económica de la familia, la obliga a casarse con Manuel Fuentes Guerra, interpretado por Fernando Colunga, un hombre adinerado, pero hijo ilegítimo de un hacendado que lucha por ser reconocido en una sociedad conservadora y clasista. Amor Real fue aclamada no solo por su guión y sus actuaciones, sino por su extraordinaria producción. Televisa destinó un presupuesto inusual para recrear escenarios históricos con fidelidad. Haciendas, vestuarios de época, carruajes, batallas y ambientaciones cuidadas que le dieron un aire cinematográfico. Hasta hoy es recordada como una de las mejores producciones de Televisa y un referente de lo que significa hacer un melodrama de época con excelencia. Rubí se estrenó en 2004, bajo la producción de José Alberto Castro, publicada originalmente en la revista Lágrimas, Risas y Amor, creada por Yolanda Vargas Dulce. Se convirtió en un fenómeno gracias a su protagonista, una antiheroína ambiciosa y seductora, interpretada por Bárbara Mori. A diferencia de la joven bonita y sufrida de las telenovelas, Rubí Pérez era una joven de origen humilde que, a pesar de su belleza deslumbrante y su inteligencia, estaba obsesionada con salir de la pobreza a toda costa, incluso si debía traicionar a quienes la querían. Lo que hizo tan famosa a Rubí fue que ofreció algo distinto, una protagonista villana que el público admiraba y seguía, esperando hasta dónde llegaría. El éxito se reflejó en altos ratings, múltiples premios y una fuerte presencia internacional. Corazón Salvaje tuvo en 1993 su versión más emblemática, una producción de Televisa a cargo de José Rendón, que se emitió del 5 de julio de 1993 al 18 de febrero de 1994, con 160 episodios. Basada en la novela de Caridad Bravo Adams, la versión de 1993 reunió a Edith González como Mónica, Eduardo Palomo como Juan del Diablo, Ana Colchero como Aimé y Ariel López Padilla como Andrés, con locaciones costeras que dieron un aire cinematográfico a la puesta en escena. El tema musical en México fue Corazón Salvaje de Mijares, mientras que en España se usó Romanza de Plácido Domingo, un detalle que muestra el cuidado por adecuar la serie a distintos mercados.
La reseña esencial sitúa la historia a finales del siglo XIX en Campo Real, donde Juan del Diablo, hijo ilegítimo de un hacendado, vive en rebeldía contra una sociedad que lo desprecia por su origen. Dos hermanas de la alta sociedad cruzan su destino. Aimee, frívola y apasionada, que mantiene un romance secreto con Juan, pero se casa por conveniencia con Andrés. Y Mónica, devota y noble, que termina unida a Juan para evitar el escándalo. De ese triángulo, emergen un amor profundo, rencores de clase, celos y venganzas que ponen a prueba a todos, hasta un desenlace tan romántico como trágico. La química entre Edith González y Eduardo Palomo convirtió a Mónica y a Juan en arquetipos del melodrama de época, y la caracterización de Palomo quedó como una de las más recordadas de la televisión mexicana. Su éxito internacional se explica por la suma de un guión poderoso, una factura de alto nivel en vestuario y ambientación histórica, y actuaciones memorables que rompieron récords de audiencia en México y conquistaron públicos en América, Estados Unidos y Europa. La telenovela ganó múltiples premios y reconocimientos en España e Italia, y consolidó el prestigio de Televisa como exportadora de historias. Con una edición pensada para el extranjero y ajustes musicales según el país, Corazón Salvaje trascendió fronteras y tiempo hasta convertirse en referencia obligada del melodrama de época. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu telenovela favorita y dime también si te gustaría una segunda parte para seguir recordando más historias que marcaron época. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta entonces.